Bueno, la Fiscalía Centro Norte ofrecerá la suspensión condicional del proceso a 10 imputados en el caso de alteración fraudulenta de precios, todo esto en el marco del caso de las farmacias. Este acuerdo consistiría en un pago de 200 millones de pesos a beneficio fiscal. Vamos a conocer más de ese tema, vamos a una de nuestras unidades móviles, allí está Valesca Quinteros con esos datos. ¿Qué tal, Vale? Buenos días. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Finalmente el séptimo juzgado de garantía aceptó la petición del Ministerio Público de suspender temporalmente el procedimiento de esta causa en el caso colusión de las farmacias, como muy bien se conoce. Los 11 formalizados por este caso tendrán un plazo entonces para cumplir una serie de requisitos. Tú lo decías, por ejemplo, pagar 230 millones, pero en total cada uno tiene que pagar un monto, por ejemplo, 2 de los formalizados, eso sí, lo deberán entregar en productos farmacéuticos a instituciones sin fines de lucro. Para conversar sobre finalmente esta resolución del tribunal, vamos a conversar con el senador Guido Girardi, quien fue uno de los parlamentarios querellantes en esta causa. Muy buenos días, senador. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿qué le parece esta resolución? Bueno, primero, este es un proceso que ha sido muy largo. Yo quiero recordar que con el diputado Gabriel Silver, en el año 2009, nosotros hicimos la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, comparamos los precios en Avaz y nos dimos cuenta que las farmacias estaban vendiendo medicamentos, aumentando los precios hasta en un 1000% más caro. Es decir, si uno le daba como médico a un niño de las recetas típicas de invierno, un antibiótico, una amoxicilina, un salbutamol inhalador y un medicamento, un budesonida, un corticoide inhalador, que en una receta que no debiera superar los 6.000 pesos, ellos la podían vender en cifras que eran superiores a los 30.000 pesos. Y habiendo aquí un monopolio, donde el 90% de la venta son estas farmacias, donde nadie va a la farmacia porque quiere, va con una receta obligado, porque está por medio de la vida propia, la de un hijo, la de un abuelo. Entonces, a nosotros nos pareció que eso era dramático y afectaba fundamentalmente a las personas más pobres. Fuimos a la Fiscalía Nacional Económica, se inició una investigación. La Fiscalía Nacional Económica sancionó a 2 farmacias porque una, Ahumada, reconoció el delito y por lo tanto tuvo una multa de $1 millón. Salcobrand y Farmacias Cruz Verde tuvieron $25 millones de sanción. A retomar el contacto con Valesca Quinteros, que nos estaba hablando desde el Centro de Justicia por el caso donde la Fiscalía Centro Norte va a ofrecer la suspensión condicional del proceso a los imputados por el caso farmacias. Estabas tú con un entrevistado, Vale, regresamos contigo. Sí, pero nos encontramos con el senador Guido Girardi. Él fue uno de los parlamentarios querellantes de esta causa. Por lo menos la arista penal en este caso ya está zanjada, por lo menos en un plazo de 1 año. Falta también la arista civil y qué va a pasar, por ejemplo, con la compensación a los cerca de 2.000 clientes afectados por esta colusión de las farmacias Salcobrand, Cruz Verde, también uno de los laboratorios y también la farmacia FASA. Bueno, senadores, continuar con lo que estábamos conversando, ¿qué le parece a usted esta resolución que adopta en definitiva las defensas propuesta por el Ministerio Público, la cual no tiene una condena, no tiene una pena de cárcel, sino que tiene un procedimiento alternativo que finalmente da cuenta de devolución en dineros, algunas clases que ellos tienen que impartir sobre ética empresarial, por ejemplo? Bueno, yo considero que es lamentable que una situación tan brutal como haber dejado sin medicamento, yo diría cientos de miles de familias que no pudieron comprarlo, a lo mejor porque cuando le subían en un 500% los precios, muchas familias no pudieron comprar los medicamentos. Quiero recordar que los hospitales y los consultorios entregan en promedio solo el 40% de la receta en el sistema público y el 60% la deben comprar las personas con pago de medicamentos a su bolsillo. Por lo tanto, a mí me pareció siempre que este era un delito gravísimo. El problema es que en nuestro Código Penal, a diferencia de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, no está sancionada penalmente la colusión. De hecho, en Estados Unidos estos ejecutivos estarían presos. Y como no está sancionada penalmente la colusión, las penas a las que se arriesgan, según lo que señaló el juez, son de 21 a 41 días, es decir, pena remitida. Por eso que el Ministerio Público, frente a esta fragilidad del Código Penal, planteó que pudiera existir una pena alternativa donde simbólicamente van a tener que pagar una cantidad importante de dinero a instituciones como por ejemplo la Liga Chilena contra la Epilepsia,
a la Corporación Nacional del Cáncer, a Cruz Roja, a Coaniquén, van a tener que ir a clases de ética para prevenir futuro y van a tener que hacer publicaciones en los medios. Ahora, a mí me parece que esto es totalmente insuficiente. No quiero cuestionar al Ministerio Público porque finalmente ellos hicieron investigaciones, pero las penas a las que arriesgaban, dado que tenían todos irreprochable conducta anterior y habían colaborado en el proceso, eran bajísimas. Por eso que nosotros hemos tomado otra iniciativa, además de haber hecho la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, como decía, que tuvo sanciones, multó con 25 millones de dólares a cada una de las farmacias, eso es una sanción dura. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para establecer la sanción penal a la colusión, y quiero además señalar que yo soy autor del proyecto de ley que regula la farmacia, que va a impedir la sustitución, que va a impedir el pago canela, que era el instrumento que tenían estas farmacias justamente para aumentar los precios. Era pagarle al dependiente, al vendedor, más dinero si vendía un determinado medicamento y no otro. Y ese proyecto es el que se está discutiendo hoy día en la Comisión de Salud del Senado, que ha generado gran polémica. Por lo tanto, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Lo que sucede es que lamentablemente en este país delitos como este, que son muy graves para la gente, porque además yo decía, estos son monopolios. Estas tres cadenas representan el 90% de los puntos de venta. La gente está casi obligada a comprarle a ellos porque no hay alternativa. Si ellos se coluden es muy grave. Además, nosotros los demandamos por no tener lista de precios. Es la única actividad económica que no tiene lista de precios, no tiene los precios marcados. Y eso da pie a que lo puedan cambiar durante el día. Por lo tanto, yo pienso que hay que seguir adelante. Tenemos que establecer la sanción penal, aumentar las penas. Senador, ¿qué sucede con los afectados? ¿Qué pasa con ellos? Lamentablemente en este país, cuando miles de personas, familias, son afectadas, no hay reparación. Esta es una reparación simbólica, en el sentido que ellos van a tener que pagar de su bolsillo, estos ejecutivos, es una cantidad de dinero, pero es muy insuficiente respecto a la magnitud del daño que hicieron. Ahora, sí quiero recordar que la Fiscalía Nacional Económica aplicó multas, y esas multas son 25 millones de dólares a cada una. Estamos hablando de cifras que son cercanas a los 15.000 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de multas bajas, pero creo que evidentemente en Chile todavía existe un marco legislativo donde uno podría decir existe una suerte de paraíso para el abuso. Senador, le queremos agradecer la espera, también este contacto, y también aprovecho de extender la invitación para el debate de esta noche en nuestro canal sobre la candidatura, esta noticia que surgió ayer sobre la candidatura del ex ya candidato Andrés Salamán. Bueno, yo creo que es muy importante que aquí se está recomponiendo un poco el cuadro. Yo tengo la sensación de que la contundente victoria de Michelle Bachelet en las primarias ha hecho reflexionar a la derecha, sobre todo porque se dan cuenta la firme convicción que tiene Michelle Bachelet de llevar adelante una propuesta de cambio que busca terminar con las vergonzosas desigualdades que hay en este país, que ha planteado una nueva constitución, que ha planteado una reforma tributaria profunda, donde los ricos de este país que no pagan impuestos por primera vez los paguen, donde se ha planteado una reforma al sistema educacional, de educación universalmente gratuita, de calidad, de que la educación y la salud sean derechos financiados y garantizados, donde se ha buscado en cierta manera terminar justamente con los abusos de instituciones como las AFP, las ISAPRE o lo que estamos viendo en farmacia. Y yo pienso que lo que ha hecho la derecha, dado que ha asumido que va a perder las elecciones, creo que aquí hay una confesión de parte, ellos confiesan en cierta manera que no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. ¿Qué es lo que hacen? Para impedir estos avances, para impedir una nueva constitución, para impedir la educación gratuita, para impedir la reforma tributaria, para impedir la reforma del sistema de AFP, se atrincheran en el Senado para evitar los doblajes y están llegando a sus mejores cartas al Senado justamente para que los cambios que propone Michelle Bachelet no se puedan lograr. Por eso que yo hago un llamado a los chilenos y chilenas, si quieren de verdad un parlamento que haga los cambios que el país necesita y ha planteado, si quieren de verdad afirmar la propuesta de Michelle Bachelet, tenemos que tener mayorías en muchos distritos y muchas circunscripciones senatoriales, porque si no, este programa va a quedar en el aire.
senador. Entonces lo esperamos y ojalá con todos los candidatos a un cupo senatorial por el sector Santiago Poniente. Bueno, y respecto a esta resolución en el caso colusión de farmacias, dentro de los requisitos que deberán cumplir estos 11 ya ex formalizados, aparte de asistir a clases de ética empresarial en universidades acreditadas, deberán elaborar e implementar un programa que cumpla los requisitos de la libre competencia, además de elaborar un modelo de prevención del delito y también publicar todos estos requisitos en 2 diarios de circulación nacional. Y entre todos deberán pagar 230 millones de pesos a instituciones de salud sin fines de lucros, ONG, por ejemplo, el Instituto del Cáncer, también Cruz Roja, entre otros. Vero. Bien, Vale, muchísimas gracias por esa información. Retomamos el contacto contigo por cualquier novedad. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, buenos días.